En la zona de Oriente Medio y en otros países que viven diferentes conflictos en esa región, pues nunca parece haber buenas noticias, la verdad. Ustedes lo ven. Al menos últimamente la única que yo he escuchado es la derrota del Estado Islámico tanto en Siria como en Irak. El presidente ruso Vladimir Putin, que hablaba hace unos días, si recuerdan, de esta victoria, quería comprobar de primera mano, viajando, que había llegado algo de calma después de la tempestad. En poco más de 2 años, las Fuerzas Armadas rusas, junto con el ejército de Siria, destruyeron el grupo terrorista internacional más capacitado. A este respecto he tomado la siguiente decisión. La mayor parte del contingente militar ruso que se encuentra en la República Árabe Siria vuelve a casa, a Rusia. Vuelve a casa con la victoria. Bueno, la retirada de algunas de las tropas rusas deja claro que la misión pues se ha conseguido, se ha logrado. Además, esta visita de Putin para mí confirma la postura rusa, una posición fuerte, una vía en la que se confía en las alianzas pese a las diferencias que haya con algunos países. Me voy a explicar. Significa una cosa. Confirma que Rusia ve al presidente sirio, en este caso, como un socio esencial para que continúe la paz y para que se pueda avanzar en un proceso político hacia unas elecciones libres amparadas por Naciones Unidas. Algo que no parece tan claro para Estados Unidos, que muestra una opinión vacilante. Mantiene las tropas. Desde Washington insisten en minimizar el papel ruso de la lucha contra el terrorismo. Pero ¿qué hubiera pasado entonces si Putin, si Rusia no hubiera entrado en ese operativo antiterrorista? Seguiríamos con los inútiles reportes de la coalición liderada por Estados Unidos que no han conseguido dominar el caos sirio. ¿Por qué? Porque solo interesaba derrocar al Assad, quizá ahora también. ¿Y ahora qué? Pues deberían alegrarse, sí, alegrarse, que se alegren como lo hacen los iraquíes por su victoria ante el Estado Islámico. No solo yo, sino también mi familia, incluso los niños, todos nos sentimos muy felices de escuchar estas noticias. No puedo describir la alegría que llena nuestros corazones. Hoy es un día de alegría en la historia del pueblo iraquí, porque hemos logrado una brillante victoria sobre los grupos terroristas del Estado Islámico que llevaban 3 años ocupando nuestras ciudades. Ninguna palabra que dijera ahora podría describir la alegría que me colma, no solamente a mí, sino a todos los iraquíes, porque hemos vivido tiempos muy difíciles a causa de la guerra. Rusia se está posicionando a nivel internacional, no lo digo yo, lo dicen también los analistas, no crean que es una opinión muy personal, pero lo está haciendo de una forma inteligente, está ocupando un lugar que otros están dejando. Las salidas de tono de Trump, sus tweets a destiempo, sus decisiones controvertidas, lo ven, ¿no? Está aislando al país en el escenario global y hacen, pues ¿qué? Que Putin está adquiriendo quizá un peso específico más fuerte, como por ejemplo en el proceso de paz de Astana o en el futuro de Siria, en el que también Irán, Turquía están jugando un papel importante y Egipto. ¿Y esto qué? Desplaza a Estados Unidos del rol preponderante que Washington pretendía tener en el destino de los sirios. Ahora con Trump están actuando como un elefante en una cristalería. Y lo hacen en estas lides, en las Sirias, como también lo han hecho en otras crisis regionales. Libia, si lo recuerdan, en Afganistán, en tantas otras, en las que, ¿qué? Pues intentan imponer sus condiciones que no funcionan, o bien en la que ellos mismos han provocado, como la que se ha armado en el asunto de Jerusalén. ¡Ay, Palestina cómo está! Palestina prácticamente ha designado a Rusia como un nuevo agente interlocutor de poder de facto de paz con los israelíes. La posición de Moscú en este conflicto pues se puede ver como equilibrada, equidistante a la vez. Me explico. Washington ahora mismo yo creo que ha pasado a estar desacreditado como mediador, lo ha dicho Abbas en este asunto, para todo el mundo árabe, además, incluyendo a los aliados. Ojo, es muy importante. Mientras que Putin, pues me parece que está sabiendo quizá mantener un poco, por un lado, el respeto a los anhelos de los palestinos, de los musulmanes, y por otro también mantiene buenas relaciones, no hay que negarlo, con Benjamín Netanyahu. Quizá la postura rusa pueda parecer tibia, ¿no? Algo tímida, pero yo creo que es firme en el conflicto palestino-israelí. O sea, se está dedicando a escuchar, sin aceptar de forma unilateral ninguna postura, algo que yo creo que se puede corroborar con palabras como las que pronunció Putin en Egipto. Rusia apoya plenamente todas las decisiones que se tomaron anteriormente al respecto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Consideramos contraproducentes todos los pasos que impiden un diálogo entre los palestinos y los israelíes. Creemos que tales pasos son desestabilizantes y no ayudan a solucionar el problema.
¿El enfoque de quién? El enfoque israelí en este y en otros problemas, como en el de Siria, en el de Palestina, pues es bastante más radical, ¿no? No solo intenta presionar a Estados Unidos para que tome una postura, yo creo, más polarizada a intereses particulares, sino que además establece líneas rojas a otros países, ¿no? O a otros bloques. Por ahí no se pasa, por ahí tampoco. Intenta atraer a Estados Unidos, a la Unión Europea, incluso a estados como Arabia Saudí. El objetivo parece claro en este caso, lo tiene entre ceja y ceja: cortar la influencia de Irán, volatilizar la influencia en los procesos de paz, señalándolo como terrorista, enemigo mundial, lo de siempre. Hay un problema más grande en todo esto, y ese problema es que Irán se está ocupando de convertir a Siria en una base militar para atrincherarse y quiere usar Siria y Líbano como frentes de guerra para su principal objetivo declarado, que es erradicar Israel. Jerusalén es la capital de Israel, nadie lo puede negar. Eso no es un impedimento para la paz, sino que la hace posible, porque reconocer la realidad es la esencia, el fundamento de la paz. Bueno, y aunque parezca imposible esta decisión sobre Jerusalén, incluso ha enfrentado a otros en discordia. Por ejemplo, ¿a quién? Pues a Turquía. No abandonaremos Jerusalén a merced de un Estado que mata niños. No lo abandonaremos a un Estado que no tiene otros valores que la ocupación y el saqueo. Continuaremos nuestra lucha con determinación dentro de la ley y la democracia. Se lo decía a mis compañeras en los informativos, esto parece un totum revolutum, un polvorín que puede estallar por cualquier lado, como les suelo decir. De todo eso vamos a hablar. Ya saben que estamos en Facebook, también en YouTube. Nos marchamos hasta Madrid. Allí nos espera la escritora y politóloga Nazanin Armanian. Nazanin, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Zoom. Empiezo por algo de actualidad, en este caso el viaje del presidente Putin a Siria, la retirada de las tropas. Parece que se puede abrir un nuevo proceso de paz para Siria. El futuro son las elecciones, pero Estados Unidos sigue empeñado en quedarse allí. Lo ha dicho, con las tropas al Assad de nuevo entre ceja y ceja. Buenas tardes. Pues sí, yo creo que en los últimos 15 años nunca Rusia había jugado un papel tan importante en Oriente Próximo. Es verdad que estamos también en el contexto de las elecciones presidenciales de Rusia y estas declaraciones favorecen al candidato Vladimir Putin, pero es una realidad que Rusia necesita paz para consolidar su poder o recuperar el poder que tenía en la era de la Unión Soviética en Oriente Próximo. Las meteduras de pata de Donald Trump y las guerras tremendas que ha devastado en Oriente Próximo favorecen también a este papel nuevo que está jugando el señor Putin. Nazanin, estamos viendo, como yo argumentaba un poco, es mi opinión personal, la verdad, que estas salidas de tono de Trump, un poco tener una política exterior que va a matacaballo, ¿no?, como se suele decir en España, está haciendo que haya una especie de vacíos de poder que no sé si está ocupando Rusia o no, pero desde luego se está posicionando. Trump parece que no es un socio muy de fiar, por ejemplo, en Siria o en otros lugares, como por ejemplo con la coalición de Arabia Saudí en la zona de Oriente Medio. Pues es curioso que Estados Unidos, que tenía una política más o menos estable, por ejemplo, respecto a Jerusalén, de repente da un giro de 180 grados y cambia su política. Pues la explicación que se puede dar a este cambio es la situación propia de Trump. O sea, para salvarse como presidente de Estados Unidos, está desmontando la tradicional política de Washington en Oriente Próximo, porque ustedes saben que ahora está perseguido, digamos, de alguna manera por el asunto que se ha llamado Rusia Gate, y también le están preparando una moción de censura en el Congreso de Estados Unidos por posibles acosos sexuales que le están denunciando. Por lo tanto, yo creo que ha entregado Jerusalén a Israel para ganar la simpatía de los diputados pro-israelíes en el Congreso. Nazanin, leía un artículo tuyo hace algunos días en el que argumentabas un poco el peligro que tenía este reconocimiento de Donald Trump, quizá porque había una serie de concesiones con algunos socios, como por ejemplo Arabia Saudí. Se publicaba una carta secreta, que puede ser o no, en un periódico libanés, el Líbano, que también está pues en una situación bastante inestable. ¿Puede ser un acierto la decisión de Trump para llevar la paz, o realmente es tan malo como se está criticando desde el mundo árabe?
Bueno, hay que tener en cuenta que los árabes ahora están en una situación muy difícil después del fracaso de las primaveras en Egipto, en Túnez, en Bahrein o en Yemen, y el triunfo de la política de Estados Unidos, la OTAN, en destruir Libia, Irak y Siria, y el acercamiento de Arabia Saudí a Israel. Los árabes, la verdad, que están en una posición difícil. Entonces, el hecho de que puedan presionar a Estados Unidos